Ver que cada vez se nos suma más gente a nuestro capítulo de nuestros eventos que hemos convocado desde este año, este espacio que tenemos desde el año 2025 de Punto Inmobiliario, un capítulo con temas de interés para todo nuestro sector inmobiliario, para nuestros evaluadores, para nuestros administradores de propiedad horizontal y para todos nuestros inmobiliarios y en general para toda la comunidad. Y más aún en temas tan importantes como el que vamos a tratar el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Mario Andrés Ramírez, soy el presidente ejecutivo de la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz y estamos muy contentos de ver que tanta gente se suma a nuestro primer webinar de Punto Inmobiliario en este 2025. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los que están conectándose en este momento, a los que muy puntualmente se conectaron desde las 4 de la tarde, a nuestras 18 lonjas afiliadas, a los presidentes ejecutivos de cada una de estas lonjas y también a nuestra querida junta directiva, al equipo de trabajo de la federación y a nuestro grandísimo invitado el día de hoy, a Gustavo Martínez, quien tiene una empresa maravillosa con quien hemos venido teniendo un muy buen relacionamiento en todos los temas en torno a la propiedad horizontal, a todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal en Colombia y que pues estamos en un momento coyuntural a raíz más bien de los incrementos que se han determinado por parte del gobierno nacional en torno al salario mínimo y que sin duda alguna esto pues está impactando de manera muy importante la canasta familiar de los hogares colombianos y adicionalmente las cuotas de administración, que es un tema que en este primer trimestre vamos a empezar a ver con muchísimo interés por parte de los residentes, por parte de los propietarios, de los arrendatarios y pues obviamente también de los administradores de propiedad horizontal, de los consejos de administración y que son unas discusiones que se van a surtir de manera muy importante en las asambleas que vamos a empezar a tener seguramente entre febrero y máximo marzo 31 que es como lo ley lo estipula. Antes de dar inicio con este webinar del día de hoy, quiero invitarlos a una serie de eventos que tenemos este año en donde todos ustedes van a poder participar. Vamos a tener espacio para todos nuestros inmobiliarios, para todos los brokers inmobiliarios, a todos los abogadores y también obviamente los administradores de propiedad horizontal. Este año estamos cumpliendo 50 años de la fundación de nuestro querido gremio de Fede Lonjas, entonces pues vamos a tener cada vez más eventos para ustedes, más elementos formativos, contenido de interés que va a estar a la vanguardia del interés de todos nosotros. Un año coyuntural, un año complejo, si se puede decir de alguna manera, un año electoral en donde pues hay un montón de información que debemos conocer. Entonces, pues muy rápidamente les voy a contar de qué se trata estos eventos. Vamos a tener muy próximamente, ya en 8 días, nuestro inicio del curso de agente inmobiliario, un curso de agente inmobiliario que ya venimos alrededor de 6 años haciéndolo con temas vitales para el ejercicio del corredor inmobiliario de las empresas inmobiliarias. Entonces, invitadísimos todos a que se inscriban un curso que nosotros entregamos una certificación al final del curso, temas muy interesantes, muy apropiados para la gestión de nuestros inmobiliarios. Después, en el mes de abril, vamos a tener nuestro Foro Económico Nacional, un foro que venimos haciendo desde hace ya 3 años con temas de mucho interés a nivel local, internacional, temas que ustedes deben conocer para proyectar lo que va a ser el resto de este año. Como les decía, un año muy importante para Colombia, entender el entorno internacional, el entorno nacional y tomar decisiones estratégicas para cada uno de nuestros negocios enfocadas en esa información estratégica. No se lo pueden perder, va a ser un evento como todos los que venimos haciendo en Fede Lonjas con la más alta calidad de conferencistas, de agenda, de talleres, de invitaciones, etcétera. Y también en el mes de mayo, se me olvidaba nuestro taller para evaluadores. Los evaluadores que nos ven en este momento, vamos a tener un taller
importantísimo sobre método residual, no se lo pueden perder en alianza, obviamente, y de la mano de nuestra querida Lonja de Bogotá, para que se inscriban lo más rápido que puedan. Ese va a ser el 30. Mario, te silenciaste. Listo, en mayo, avancemos con la presentación, por favor. Vamos a tener nuestro Simposio Nacional de Ventas, un evento enfocado a cómo deben ser las ventas, las tendencias, inteligencia artificial para el sector inmobiliario. Entonces, muy atentos para que se puedan inscribir. Y adicionalmente a este evento, ya enfocado en nuestros administradores de propiedad horizontal, la rueda de negocios para los administradores de propiedad horizontal, un evento en donde juntamos la oferta, la demanda de proveedores de insumos, temas jurídicos que les van a aportar muchísimo a nuestros administradores de propiedad horizontal para tener una buena gestión de cara a la administración de los conjuntos residenciales, teniendo en cuenta que hoy en día alrededor de 7 millones de hogares están bajo el régimen de propiedad horizontal y que son los administradores los que velan por nuestros patrimonios, por nuestros edificios, por mantener perfectamente los conjuntos, en fin. Entonces, muy invitados nuestros administradores y para el mes de septiembre nuestro gran Congreso Nacional Inmobiliario. Este año lo vamos a hacer en Cartagena, un espacio maravilloso, lo van a disfrutar al máximo, una agenda académica impresionante con temas de interés. Ya seguramente para ese momento vamos a tener nuevo gobierno, entonces pues todas las expectativas que tenemos de cara a lo que va a trascender con este nuevo gobierno. 2 días de agenda, de talleres, de integración, de actividades sociales, no se lo pueden perder y menos siendo en Cartagena. Entonces, esto es parte de nuestra oferta de valor que tenemos, nuestra revista Horizonte Inmobiliario que sale en septiembre, este año con 2 ediciones, una edición muy especial sobre nuestros 50 años del gremio, entonces invitadísimos a que la consulten, ya tenemos 2 ediciones anteriores para que las consulten de manera digital si así lo quieren. Listo, ya ahora sí vamos a empezar con este tema. Quiero presentar muy especialmente a Gustavo Adolfo Martínez, abogado egresado de la Universidad San Buenaventura. Él es especialista en Derecho Procesal con énfasis en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad San Buenaventura, en la Pontificia Javeriana de Cali. Es asesor y consultor en propiedad horizontal. Muy seguramente todos ustedes lo conocen porque hace un contenido maravilloso en redes sociales. Viene siendo consultor en este tema desde hace más de 26 años y también es jefe del área de la firma Rojas y Martínez Abogados, siendo el creador, como les decía, de la página con toda propiedad.com, temas que manejan maravillosamente. Quiero felicitar a Gustavo por ese contenido que hacen tan maravilloso y que hoy nos va a estar acompañando para hablar un poco de la ley 675, para contarnos las asambleas, qué determinaciones pueden tomar, si el incremento del salario mínimo sin rigor técnico que se decretó y que pues ahora sabemos que en todo lo que se está a través del Consejo y la suspensión momentánea del decreto en donde pues hay un plazo establecido para que el gobierno pueda expedir un nuevo decreto con la parte técnica que no hubo en el primero y ver hasta dónde va a llegar a ser ese o cómo va a implicar o incidir en esos incrementos que tiene que definir las asambleas de copropietarios, cuál es el papel que sin duda alguna los administradores de propiedad horizontal juegan un papel fundamental en todo esta elaboración de presupuestos, la importancia de los consejos de administración que muchas personas en algunas ocasiones no conocemos a profundidad de la importancia que tienen que ser los consejeros y sobre todo el papel que este año, y pues siempre, pero este año cobra una relevancia muy importante en las asambleas. Muchas veces tediosas, muchas veces aburridas, muchas veces muy largas y muy prolongadas. Sin embargo, este año es fundamental que podamos asistir, que podamos atender y sobre todo que podamos alzar la voz en la revisión de estos presupuestos. ¿Qué se debe tener en cuenta en los presupuestos?
Entonces, pues, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Gustavo Martínez, quien va a estar acompañado por nuestro abogado, nuestro director jurídico, el doctor Camilo Herrera, en donde va a haber una conversación en torno de todos estos temas tan importantes. Entonces, Gustavo, bienvenido, Camilo, bienvenido, y tienen la palabra, por favor. Estás en silencio, Gustavo. Buenas tardes a todos los asistentes que se encuentran en la tarde de hoy conectados. Gracias, Mario. Bueno, pues es un gusto darles la bienvenida a este webinar titulado Incremento de las cuotas de administración, aspectos claves del presupuesto, responsabilidades tanto del administrador como de la asamblea. Entonces, vamos a tener un conversatorio interesante con el doctor Gustavo, teniendo en cuenta que pues en los últimos meses pues hemos visto que el incremento del salario mínimo pues ha generado un impacto sobre los costos laborales del país y pues que a su vez pues genera de manera indirecta un impacto en el funcionamiento de las copropiedades. Entonces, a esto también se le suma la reciente suspensión del decreto que incrementó el salario mínimo y suspensión que efectuó pues el Consejo de Estado, pues lo que también ha generado inquietudes entre los copropietarios y los administradores. Entonces, vamos a resolver algunas preguntas que han venido surgiendo, si las cuotas pues incrementan automáticamente o si se pueden reducir a efectos de la suspensión de este decreto del salario mínimo, hasta dónde pues llega la responsabilidad de los administradores o también qué puede hacer un copropietario frente a cobro que considere indebido. Entonces, son varias las inquietudes que surgen, las cuales abordaremos hoy a la luz de la ley 675 del 2001, pues diferenciando lo técnico con lo jurídico. Entonces, como lo mencionaba Mario, tenemos un invitado especial, el doctor Gustavo Martínez, a quien le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a Mario. Y muy buenas tardes a todos los miembros de Fedelonjas que aceptaron esta invitación. Muy generosos ustedes, permitirle con toda propiedad y en particular a quien les habla, poder comunicarse con este gremio tan importante que es Fedelonjas. Perfecto, doctor. Entonces yo creo que empecemos a darle inicio a este conversatorio. Vamos a tener, digamos que diferentes bloques. Vamos a mirar el contexto pues de la cuota de administración, el rol pues de los administradores, de las asambleas, un aspecto esencial que ha surgido a última hora, como lo mencionaba, que es la suspensión del decreto de salario mínimo y pues finalizaremos con algunas recomendaciones tanto para los administradores que se encuentran conectados y copropietarios. Entonces, antes de empezar a hablar de incrementos, pues es importante entender qué es jurídicamente la cuota de administración. Sabemos que no es un simple pago mensual, sino que pues es una obligación legal dentro de este régimen de la copropiedad horizontal. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer, doctor, es desde la ley 675 del 2001, ¿cómo se define la cuota de administración? ¿Cuál es su finalidad dentro de este régimen de propiedad horizontal? Esa es una pregunta muy importante, Camilo, porque nosotros estamos llegando desde años atrás, pero ahora con muchísima más fuerza, a vivir en propiedad horizontal sin conocer realmente cómo funciona. Claro, históricamente vivíamos en el barrio, empezaron a crecer las propiedades horizontales, pero usted ahora no consigue una vivienda nueva en un barrio. Usted ahora si quiere vivienda nueva tiene que llegar a la propiedad horizontal. Y quienes llegan no comprenden muy claramente ese concepto de la cuota de administración. Entonces empecemos por decir que cuando se compra un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, es decir, en un conjunto residencial, en un condominio, en una parcelación o en un centro comercial, se está comprando una unidad privada que le pertenece al propietario en forma individual, su local, su apartamento, su casa, pero también se está comprando un derecho de propiedad sobre unos bienes comunes. Entonces, ese propietario se sirve de su unidad privada de manera independiente o decide incluso no servirse si no la quiere utilizar, pero hay unos bienes comunes que existen, la portería, la piscina, las vías, los ascensores, y todos esos bienes comunes requieren de un mantenimiento y conservación. Permítame explicarlo con un ejemplo. Si usted quiere, barre o no barre su apartamento o su local comercial.
Si usted quiere, paga los servicios públicos de su apartamento, no, y si no los paga, se los cortan. Pero resulta que los bienes comunes también tienen unos servicios públicos y también necesitan un servicio de aseo. Y si tienen ascensor, hay que hacerle mantenimiento al ascensor. Y para poder pagar esos gastos, pues, ¿quiénes deben contribuir? Todos los propietarios de esos bienes comunes. Entonces, de ahí resulta la cuota de administración, ese valor que se necesita para poder mantener, conservar, reponer todos esos bienes comunes que, insisto, le pertenecen a los propietarios. Entonces, ¿cómo se calcula esa cuota de administración? Pues nos reunimos y analizamos cuánto nos cuesta mantener y conservar esos bienes. Eso se llama presupuesto de gastos. La asamblea se reúne, analiza ese presupuesto de gastos, dice, yo quiero tales o cuales servicios, yo quiero vigilancia de esta forma, yo quiero que le hagan mantenimiento al ascensor de esta manera, yo quiero que la piscina funcione en estos horarios, necesito personal salvavidas, etcétera, etcétera. Todo eso lo suma, le da un gran valor y ese gran valor se distribuye entre todos los propietarios del edificio, conjunto, centro comercial. ¿Cómo se distribuye? La ley dice que de acuerdo con el coeficiente de copropiedad, que es otro término que también repetimos, pero que no entendemos qué es. El coeficiente de copropiedad es esa proporción de la que yo soy propietario de esas zonas comunes de las que estaba hablando. Recuerde que le dije que yo era propietario del apartamento del local, pero a su vez soy copropietario de las zonas comunes. Si mi local o mi apartamento o mi casa son muy grandes, entonces soy propietario de una proporción mayor de zona común. Si mi local es pequeñito, si mi depósito es pequeñito, si mi parqueadero es sencillo en relación con el parqueadero doble del vecino, si yo tengo un aparta estudio en relación con el penthouse del vecino, entonces mi propiedad es más pequeña y mi proporción de propiedad sobre el bien común es menor. Entonces, el coeficiente de copropiedad es esa proporción, que se mide por regla general, tiene excepciones, pero por regla general se mide de acuerdo con el área privada construida. Entonces, el área privada construida total es un 100% y mi área privada construida individual es mi porcentaje. Ese es el coeficiente de copropiedad. Entonces, volviendo a lo que traíamos del presupuesto, ese presupuesto de gasto, ese gran valor mensual, se distribuye entre los propietarios de acuerdo con su coeficiente de copropiedad. Y de ahí sale la cuota de administración. Quise explicársela con ejemplos y no explicarle, pues, es que el artículo tal de la ley, porque pues no venimos a recitar la ley, sino a tratar de explicarla en términos mucho más prácticos. Qué pena, doctor, es que me sacó un momentico, me quedé sin señal, pero ya estoy de nuevo, pero bueno, lo importante es entender que la ley 675 pues coincide que la cuota de administración es una contribución, es obligatoria, pues obviamente destinada para cubrir los gastos que ya sabemos, administración, mantenimiento, funcionamiento de los bienes y pues obviamente los servicios comunes. Pero para empezar ya a hablar del tema que nos trae acá es porque muchos copropietarios creen que las cuotas para su incremento tienen un tope que va ligado al IPC o al salario mínimo. Entonces la pregunta para su merced es, ¿existe en la ley 675 o alguna otra normativa un límite legal al incremento de las cuotas de administración? La respuesta categórica es no existe ningún límite. La ley 675 no establece cuál es el valor del presupuesto o el incremento que pueda tener el presupuesto. Y ninguna otra ley en Colombia lo determina así. Permítame decirle algo al margen y ya volvemos sobre el tema. En Colombia sí existe una ley de arrendamientos que fija un incremento máximo para el arrendamiento de la vivienda urbana. Entonces dice, no podrá incrementarse más allá del IPC del año anterior. Algunas personas han escuchado esa ley y creen que esa ley se aplica en propiedad horizontal. Entonces dicen, es que la cuota de administración no puede subir más allá del IPC, confundiendo la ley de arrendamientos con la ley de propiedad horizontal. Son dos leyes totalmente diferentes. Entonces, le insisto, no existe ningún límite en la ley. El límite lo dan las asambleas generales de propietarios. La asamblea, como lo explicaba al comienzo, se reúne
y lo Ay, debo ¿por qué será que cada no año. se escucha? ¿No están escuchando? ¿No nos Mire, escuchan? mire. Sí, 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 se está oyendo. No, Sí, yo sí aquí, escucho bien. mire. Sí, sí, Yo estamos se escuchando. Bueno, ¿qué Se hago, me Camilo? había ¿Sigo? olvidado Listo, no, voy a silenciar esta algunos charla y mire. micrófonos y continúa, doctor. Sí, Ok, perfecto. perfecto. Listo, doctor, continúe. Listo. Ok, entonces le estaba diciendo que la asamblea es la que fija el límite de ese incremento, pero no como límite, sino como aprobación de su presupuesto. Entonces la asamblea se reúne y determina cuál es el valor que necesita anualmente para mantener, conservar, reponer y dar servicios comunes. Claro, cada asamblea de cada conjunto, de cada copropiedad en el país tiene un presupuesto diferente. Cada una decide si quiere vigilancia privada o si no la quiere, si quiere 3 ronderos o quiere solo uno, si quiere que la piscina funcione 24 horas con caldera o la quiere con el agua ambiente, si va a tener personal salvavidas en todo el horario de funcionamiento de la piscina o lo va a restringir. Todo eso lo determina la asamblea y eso le dará el valor de su presupuesto. Entonces, si la asamblea dice, uy, no, este año no tengamos tantos vigilantes, pues no tendrá que subir tanto el presupuesto en relación con el año anterior. Por el contrario, si la asamblea dice, este año vamos a hacer una obra que no teníamos presupuestada o vamos a contratar un servicio que no habíamos contratado hace varios años, pues incrementará más. Entonces, en concreto, lo que le quiero decir es, no hay límite en la ley, es la asamblea la que al fijar su presupuesto determina el incremento de la cuota de administración. De acuerdo, doctor. O sea, en síntesis, pues realmente la ley no lo contempla, o sea, no establece como tal un límite porcentual y tampoco pues establece una fórmula concreta que diga que se va a establecer conforme al IPC o conforme al salario mínimo. Simplemente pues es el presupuesto que esté aprobado por la asamblea. Pero pues hay muchas personas que creen que la cuota de administración se incrementa es porque suben el salario mínimo y pues ya sabemos que pues jurídicamente no es así, pero en la práctica sí vemos un impacto importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué el incremento del salario mínimo, aunque no esté ligado directamente a la cuota de administración, termina impactándola de manera significativa? Bueno, resulta que la gran mayoría de los servicios que se prestan en la propiedad horizontal tienen que ver con el factor humano. Los vigilantes son seres humanos, las personas de aseo son seres humanos y quienes hacen mantenimientos los hacen a través de personas. A estas personas se les paga el salario mínimo. Entonces, si tú tienes un servicio que está ligado al salario mínimo, cada año, al incrementarse el salario mínimo, ese servicio va a subir en esa proporción. Entonces, pongamos el primer ejemplo, las empresas de vigilancia. Las tarifas legales de las empresas de vigilancia están ligadas al salario mínimo. Más adelante vamos a hablar de los cambios en las tarifas, pero por ahora, para no complicarnos en la respuesta, yo te debo decir que la tarifa del servicio de vigilancia es 9.77 salarios mínimos. Como te digo, más adelante te voy a hablar de otras arandelas de eso, pero es 9.77 salarios mínimos. Entonces, si yo el año pasado pagaba 9.77 salarios mínimos, pues este año tengo que incrementar ese presupuesto en relación con ese salario mínimo, porque es lo que le tengo que pagar a esa empresa para que esa empresa a su vez le pueda pagar a sus empleados. La empresa de aseo me dice, señor, yo a partir del 1 de enero le tengo que incrementar mi servicio porque yo le tengo que pagar a esos 3 empleados, esos 2 empleados que le mando al conjunto a hacer el aseo con el salario mínimo. Entonces, todo lo que tenga que ver con personal está impactado por el salario mínimo. Yo no le puedo decir a la empresa de seguridad, qué pena, el incremento del salario mínimo fue el 23% y en teoría la tarifa debería afectarse así, pero yo apenas voy a aumentar el IPC. Entonces, empresa de seguridad, cóbreme solamente con el IPC. ¿Por qué? Porque hay un contrato que por ley está ligado al salario mínimo. Y muy seguramente los otros contratos también están ligados. Que se pueda negociar con la empresa de aseo,
con la empresa de ascensores, con esas empresas que me prestan servicios, es posible, pero muy seguramente la negociación no va a estar muy lejana al salario mínimo. Entonces, por eso el salario mínimo ocupa un 60, 70, 80% de los gastos calculados en el presupuesto. Hay otros que no. Los insumos para arreglar la piscina, los insumos para hacerle mantenimiento a las zonas comunes de pintura, por ejemplo, los gastos de servicios públicos, una serie de gastos de papelería, por ejemplo, que tiene la propiedad horizontal, que no necesariamente están ligados al salario mínimo. Esos no suben tanto, pero son el 20 o el 30% del presupuesto. Entonces, lo que trato de decirte es, lo que genera mayor impacto en los presupuestos es el incremento del salario mínimo. Va muy ligado. Así es, su merced lo está aclarando. Pues la cuota, si bien ya sabemos que no está indexada al salario mínimo por mandato legal, pero pues sí sabemos que incide bastante en los costos laborales que pues representan uno de los componentes más altos del presupuesto. Entonces, para entender ese impacto real, pues es clave identificar qué parte del presupuesto depende directamente de estos costos laborales, o mejor dicho, cuáles son los rubros del presupuesto. Ya su merced nos mencionaba uno, que es el de vigilancia, pero cuáles son esos otros rubros de una propiedad que más se ven afectados por el aumento del salario mínimo. El más importante, Camilo, es el de vigilancia, que normalmente ocupa un 60% del valor del presupuesto. Una propiedad horizontal se gasta más o menos el 60% de su presupuesto en vigilancia. El otro rubro significativo es el de aseo. A mayor tamaño de la copropiedad, mayor número de aseadores. Entonces, ese rubro también está impactado por el salario mínimo. Los gastos de mantenimiento de bienes comunes como ascensor, plantas eléctricas, plantas de emergencia, todos estos equipos, plantas de bombeo, todos estos equipos requieren un mantenimiento cuyas empresas lo hacen a través de personal y ese personal gana el salario mínimo. Entonces la empresa dentro de su esquema de costos tendrá que involucrar el salario mínimo para cobrar la tarifa. Claro, algunas castigan sus utilidades, algunas teniendo en cuenta los insumos que utilizan para esos mantenimientos, dicen, ok, no voy a subir con base en el salario mínimo, subo en una cifra cercana. Entonces, ahí hay un impacto, pero no tan grande. Puede que ese contrato sí se negocie por fuera del salario mínimo. Pero esos son, digamos, los tres principales. De acuerdo, doctor Gustavo. Bueno, igual sabemos que todas las copropiedades pues tienen una estructura de costos diferentes, pero también surge la inquietud de si el impacto pues del salario mínimo es uniforme en todos los tipos de propiedad horizontal. Es decir, este incremento se percibe igual en propiedades residenciales, comerciales y mixtas. Bueno, yo podría inicialmente decirte que sí, en el entendido de que las copropiedades tienen esos servicios de vigilancia con factor humano. Entonces, cada hombre que tiene la propiedad horizontal, llámese centro comercial, llámese propiedad horizontal residencial, parcelación, bodegas, cada hombre que tiene en el servicio de vigilancia lo impacta el salario mínimo. Lo que sucede es que progresivamente venimos cambiando el sistema de vigilancia humano a un sistema de vigilancia a través de equipos de seguridad, cámaras, monitoreos, y esto ha mermado los costos en ese factor humano. Entonces, la respuesta que yo te podría dar es aquellas copropiedades que han migrado al factor de equipos no se ven tan impactados por el salario mínimo. Aquellas que siguen dependiendo del factor humano para su servicio de vigilancia sí se ven mayormente impactadas. Entonces, las propiedades horizontales que han venido haciendo en estas asambleas, ¿qué es lo que proyectan en estas asambleas? Mermar el factor humano en su servicio de vigilancia. Han encontrado como solución
a no incrementar sus cuotas de administración en un 20, 23 o incluso un 30%, como ahora lo vamos a hablar, diciendo, pues entonces mermemos el servicio de vigilancia. No tengamos vigilante y rondero o vigilante y dos ronderos, sino que tengamos solamente un rondero. O tengamos rondero, pero solamente en horas de la mañana y no en horas de la noche, o viceversa. O no tengamos portero, sino que pongamos un sistema de ingreso a través de cámaras de seguridad y de equipos que permitan ese control. Entonces, concretamente lo que te quiero decir es, ¿a quiénes impacta más? A quienes tengan más factor humano en su servicio de vigilancia. O sea, prácticamente lo que podemos decir que es el impacto depende pues de la estructura operativa de cada copropiedad. O sea, en conjuntos residenciales pues con una alta carga de vigilancia y personal operativo pues obviamente suele ser más fuerte. Y igual en las copropiedades comerciales o mixtas puede variar según su número de turnos, exigencias de seguridad y pues obviamente los niveles de servicio, ¿verdad? Claro, claro. Lo que pasa es que obviamente cuando tú me hablas de un centro comercial y me hablas del factor operativo, pues el factor operativo de un centro comercial no se compara a una copropiedad residencial. Lo que pasa es que los ingresos de una copropiedad residencial tampoco se comparan a los de un centro comercial, porque los ingresos de las unidades residenciales son por lo general las cuotas de administración y nada más. Entonces, es muy difícil que una propiedad horizontal residencial tenga ingresos distintos a las cuotas de administración. Mientras que los centros comerciales tienen cantidad de ingresos distintos. Tienen ingresos por parqueaderos, tienen ingresos por explotación de sus zonas comunes arrendadas para funcionar. ¿Soy yo o es el doctor Gustavo? Es Gustavo Es el el que se... doctor. Es el doctor. Se nos fue. Bueno, un paréntesis mientras que el doctor se conecta nuevamente. Veo que hay algunos asistentes que nos están haciendo preguntas. Entonces, al final, si alcanzamos, responderemos algunas de ellas. ¿Listo? Para que Hola, entonces, si algo, las vayan escribiendo por el chat y al final daremos la respuesta. hola. Bueno, doctor, ya lo tenemos nuevamente. Perfecto. Sí, qué pena. Hubo un corte de luz aquí en Cali, es que está cayendo una tormenta terrible y entonces se nos fue la energía y se nos apagó el internet. Pero ya estoy nuevamente con ustedes. Bueno, doctor, para seguir de lo que su merced venía manifestando, bueno, también ya vemos que pues muchos de los conflictos que también se presentan dentro de las copropiedades, pues a veces ni siquiera son por el mismo incremento, sino también por la falta de información previa. El presupuesto, pues se conoce en ocasiones en las asambleas el mismo día y pues a veces esto genera algún tipo de resistencia. Entonces, empecemos a hablar un poco sobre el presupuesto. ¿Qué tan importante es socializar el presupuesto antes de la asamblea y no solo al momento de aprobarlo? O mejor dicho, ¿qué buenas prácticas recomienda la ley o recomienda su merced para la socialización del presupuesto antes de que se desarrolle una asamblea? Usted tiene razón, pero dividamos esto en dos partes. Una es el conocimiento del presupuesto, pero otra es el conocimiento de cómo funciona la propiedad horizontal, que son dos cosas diferentes. El administrador puede enviar el presupuesto con 15 días, pero si la persona no tiene conocimiento de cómo funciona una propiedad horizontal, ese documento no le sirve absolutamente para nada. Entonces, lo primero es que hay que hacer pedagogía en las asambleas generales de propietarios de cómo funciona un presupuesto y cuáles son los gastos que se requieren. Como yo se lo decía al comienzo, las personas no entienden qué es el mantenimiento de una zona común. Las personas no entienden para qué se requiere el dinero. Entonces las personas hacen comparaciones con otros conjuntos de valores de cuotas de administración simplemente por montos, más no por los servicios que se tienen. Los propietarios no comprenden cuáles son los servicios de su propiedad horizontal y cómo cada servicio tiene un costo. Entonces, yo recomendaría que lo primero que debe hacer la propiedad horizontal es dar a conocer cuáles son sus servicios y qué costos reales tienen esos servicios. Ahora, el presupuesto general de gastos, que es el que cubre
esos servicios y esos mantenimientos, también se debe dar a conocer con suficiente antelación. La ley de propiedad horizontal no exige el envío del presupuesto de gastos con la convocatoria, pero es una muy buena práctica que el administrador lo comparta desde el momento en que hace la convocatoria. Es decir, que junto a la convocatoria envíe el presupuesto. Y ojalá no solamente lo envíe de manera física, porque recibimos el papel y lo dejamos encima del comedor y no lo volvemos a ver, o lo dejamos encima del nochero y no lo volvemos a mirar, sino que también lo envíe a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, que le queda a la gente, digamos que en el día a día, más fácil encontrárselo y volverlo a mirar en cualquier momento. Tiene esa oportunidad. Y ir compartiendo tips a lo largo de la convocatoria, ir señalando lo que le estaba explicando. Recuerden que tenemos un servicio de vigilancia con 3 funcionarios que Va a nos silenciar el micrófono que está por ahí. estarle recordando con tips a los propietarios. Recuerden que nuestro servicio de aseo tiene 3 operarios que nos cuesta tanto. Recuerden que tenemos 3 ascensores. Los ascensores nos generan un mantenimiento de tanto. Ir mostrando tips así, ahora que tenemos la facilidad de las redes sociales y que casi todas las copropiedades cuentan con un grupo de WhatsApp. Es muy poca la copropiedad que no cuente con un grupo de WhatsApp o que no cuente con un grupo consolidado de correos electrónicos. Entonces es acudir a esos medios que tenemos para socializar, para difundir. Hay un problema, Camilo, y es que a veces tenemos mucho afán de convocar a la asamblea y ni siquiera tenemos listos los documentos para convocar. Yo conozco copropiedades que convocan a la asamblea Pasa. y usted va a preguntar si ya tienen listo el presupuesto. No, apenas lo estamos terminando. Entonces uno dice, no, yo no comprendo cómo te atreves a convocar a una asamblea si no tienes el presupuesto listo. Hay un afán innecesario por hacer la asamblea. La ley da un plazo. La ley dice, tiene hasta el 31 de marzo para hacer su asamblea, salvo que en el reglamento de propiedad horizontal haya fijado otra fecha. Son muy pocos los reglamentos que fijan la fecha de la asamblea. Los hay y hay que revisarlos. Pero normalmente los reglamentos se limitan a transcribir la ley. Entonces, el plazo por lo general es hasta el 31 de marzo. Reúnase con el consejo, hable con sus proveedores, elabore un buen presupuesto y solo cuando ya tenga hecho su presupuesto, atrévase a convocar. Antes no convoque. Totalmente de acuerdo, y suele suceder, y eso es un deber que también tienen los copropietarios de revisar, inclusive todos los aspectos financieros y demás, pero lo que su merced dice, esa socialización previa es clave y obviamente para la transparencia y pues para las tomas de decisiones informadas, pero hay un tema o sea, es una preocupación que a veces se presenta y es recurrente también y que se preguntan mucho es cómo evitar que cada año pues esos incrementos de las cuotas de administración pues genere el mismo nivel de tensión al interior de las copropiedades. Entonces la pregunta ¿es viable constituir o construir fondos o reservas que amortigüen el impacto de los aumentos anuales? A ver, todo es posible, digámoslo así, todo se puede construir, pero finalmente es sacarse dinero de un bolsillo para meterse en otro bolsillo. Es decir, si usted me dice, constituyamos un fondo de ahorro para que el próximo año no nos toque tan duro, pues usted lo que me está diciendo es, ponga un poquito más alta la cuota de administración ahora, para que luego ese ahorro le ayude a que no la tenga que subir tanto. Es viable, se puede, pero entiéndame que usted está incrementándola desde antes para ahorrar. Yo diría que ese fondo no debe ser tanto para intentar no incrementar la cuota de tal manera que impacte, sino que más bien debe ser ahorrar para aquellos gastos que no se hacen cada año, pero que sí es necesario hacer en algún momento. Entonces, ejemplo, el famoso fondo de pintura que constituyen las copropiedades. Entonces, las copropiedades lo que dicen es ahorremos cada año porque más o menos cada 5 o 6 años, estoy poniendo un número al azar, quienes estén administrando me dirán, está equivocado, yo no soy administrador, soy abogado, pero más o menos
cada 4, cada 5 años se pintan las fachadas de las copropiedades. Claro, habrá unas que se esperan 10 años, habrá otras que lo hacen cada 3. Cada cual tendrá su propia necesidad y su propia capacidad. Pero ese fondo sí debe ser para eso, para no tener que pedir una cuota extra para pintar, sino para ir manteniendo el flujo suficiente de cubrir esa necesidad. Y así para cualquier otro gasto que se convierta en fijo. Pero para lo que son gastos normales, expensas comunes normales, que son el mantenimiento, la conservación y el servicio, yo creo que se debe hacer lo de cada año, es decir, el incremento conforme a la necesidad de cada año. De acuerdo, doctor. Bueno, hablando del presupuesto, pues sabemos que esto no aparece pues, de manera espontánea en una asamblea. Hay una preparación previa, una responsabilidad en cuanto a su estructuración técnica y pues obviamente financiera. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el administrador en la elaboración y presentación del presupuesto anual, viéndolo en los términos de la ley 675? Ok. La ley dice que es obligación del administrador presentar un presupuesto general de gastos que ha debido previamente dar a conocer al Consejo de Administración. Entonces, la tarea de presentar el presupuesto, si bien es cierto, es del administrador, es una tarea conjunta con el Consejo de Administración. Él debe elaborar el presupuesto, someterlo a consideración del Consejo y luego llevarlo a la Asamblea General para que sea aprobado. Como lo dijimos al comienzo, ese presupuesto sirve para cubrir los gastos que representa el mantenimiento, la conservación, la reparación y la reposición de los bienes comunes, así como para el pago de los servicios comunes esenciales de esos bienes, servicio de energía, servicio de acueducto, el servicio de vigilancia. Él debe tener la responsabilidad de hacer un presupuesto que cubra adecuadamente todos esos gastos. Entonces, él no puede hacer un presupuesto, permítame el término, populista, de decir, pongamos una cuota bajita para que nadie se oponga a este incremento bajitico o incluso a no incrementar y me aprueben el presupuesto, dejando de lado unos gastos que requiere la copropiedad para su verdadero funcionamiento. Pero no solamente su verdadero funcionamiento, sino el cumplimiento de las obligaciones de ley. Porque es que aquí hay que tener en cuenta que las propiedades horizontales tienen también unas obligaciones de ley que al prestar el servicio de administración, al prestar el servicio de funcionamiento de los bienes comunes, se deben tener en cuenta. Permítame ponerle 2 ejemplos muy prácticos. El servicio de vigilancia privada. Si usted en su copropiedad quiere tener unos señores que en las porterías hagan control de acceso, es decir, le pregunten a cada persona para dónde va y no le permitan el ingreso hasta que el propietario de ese predio no le autorice, usted está contratando un vigilante. Si usted quiere tener unas personas que ofrezcan un servicio en el que, perdón, Que llueve durísimo. sí, aquí está cayendo una tormenta terrible. Si usted quiere tener un servicio que genere en los demás una sensación de que esa copropiedad está siendo vigilada, usted necesita un vigilante acreditado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y ese vigilante, para ser acreditado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debe trabajar a través de una empresa de seguridad con licencia de funcionamiento. Esa es una obligación de ley. Óigame bien, usted no está obligado en la propiedad horizontal a tener servicio de vigilancia. No está obligado. Si usted quiere, no tenga vigilancia. Pero si decide tenerla, la tiene que contratar a partir de una empresa de seguridad. Quiero ser claro. Si usted quiere, puede dejar sus puertas abiertas o que las abra cada propietario. La ley no dice en ninguna parte, la propiedad horizontal tendrá que contratar servicio de vigilancia, no. Los propietarios deciden cómo cuidan sus zonas comunes y cómo cuidan el ingreso en sus zonas privadas.
Pero si decidieran hacerlo a través de un servicio de vigilancia, debe ser un servicio acreditado ante la superintendencia. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque contratar con las empresas de seguridad implica contratar con las tarifas establecidas en la ley. Entonces, el administrador, al hacer el presupuesto, debe incluir la tarifa fijada en la ley. Porque si él no incluye la tarifa fijada en la ley y la copropiedad contrata por fuera de ese valor porque el administrador no se lo dijo y la copropiedad es sancionada, ese administrador podrá ser sancionado por un juez ordenándole pagar los perjuicios que generó con esa negligencia. Entonces, por eso es tan importante que él haga un presupuesto adecuado. Distinto es que la asamblea no se lo apruebe, ya eso es otra cosa, porque la asamblea, digamos que está en libertad de aprobar o no. Entonces, si la asamblea no aprueba el presupuesto y decide contratar con una empresa sin acreditación, ya no es culpa del administrador y no lo podrán condenar a él a pagar los perjuicios. La copropiedad los tendrá que asumir solo. Segundo ejemplo, si la copropiedad tiene piscina, tiene que contratar servicio de personal salvavidas en unos horarios establecidos en la ley. ¿Cuándo? Todos los fines de semana. 2. En cualquier momento en que en la piscina estén utilizándola al menos 10 niños menores de 14 años. Y 3, perdón, de 12 años. Y 3, en toda la temporada de vacaciones. La ley ordena a esas copropiedades con piscina contratar personal salvavidas. Entonces, es obligación del administrador incluir en el presupuesto ese rubro. Esa es su obligación. Él debe informar a la asamblea que hay un rubro de personal salvavidas. Si él no lo lleva, y obviamente por no llevarlo, la copropiedad no contrata al personal salvavidas, y mañana hay una situación de una persona que se ahoga o que sufre un perjuicio por no contar con personal salvavidas y la copropiedad es demandada, todo lo que la copropiedad pierda o que pague mejor por esos perjuicios, lo podrá repetir contra el administrador de una demanda. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el administrador está obligado a hacer un buen presupuesto. Insisto, diferente es que no se lo apruebe. Que la copropiedad diga, no lo aprobamos, bueno, la copropiedad asume los riesgos de contratar por fuera de la ley. Que prácticamente lo que implica es actuar con diligencia realmente, sustentar los valores pues proyectados con costos reales y pues garantizar que el presupuesto pues permita la adecuada administración y conservación pues de los bienes comunes. Bueno, cambiando un poco el tema y ya hablando dentro del rol de la asamblea y la toma de decisiones. Sabemos que la asamblea pues es el órgano máximo digamos que gobierno dentro de una copropiedad. Sin embargo, pues muchas veces se piensa que esa condición le puede permitir adoptar cualquier decisión sin límites técnicos o financieros. Entonces, le hago la pregunta, ¿puede la Asamblea negarse a aprobar un incremento de cuotas aun cuando esté debidamente sustentado? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente la asamblea no bien. Le decía que la asamblea en principio no debe estar por encima de la legislación, salvo en aquellos aspectos en que la misma ley así se lo permite. Digamos que hay unas... Se está yendo la señal. ¿Ahí se le fue la señal? Sí, sí, ahí ya lo escuchamos mejor, ¿Ahí, doctor. ahí regresó? ¿Me escucha mejor? Sí, señor. Bueno, por favor, cuando no me está escuchando bien, me indica para yo poder corregir aquí, porque es que me puse unos audífonos, porque no estoy, que no los escucha soy yo. Pero bueno, intentemos seguir, pero usted me avisa si se daña la señal. Entonces, a la pregunta concreta, usted me dice que a la asamblea le presentaron un proyecto técnico de presupuesto y la asamblea se niega a aprobar lo que pasa. Yo le debo decir en principio que la asamblea es libre de aprobarlo o no, pero no se trata de no aprobarlo,
sino de buscar la manera de que ese presupuesto se adecue a las necesidades de la copropiedad o aquello que la copropiedad quiera tener. Entonces, si a mí me presentan un presupuesto de 100 millones de pesos, yo digo, uy, no, es que ese presupuesto implica un incremento del 23%, no lo aprobemos. Yo como asamblea voy a buscar una alternativa y decir, no aprobemos el de 100 millones, aprobemos uno por 90, pero la asamblea me debe decir cuál es el servicio que voy a disminuir o los servicios por valor de 10 millones que voy a disminuir para que mi presupuesto quede bien aprobado. No es aprobar simplemente, no, aprobamos 90 y ya. No, es aprobemos 90 porque vamos a suprimir tales o cuales servicios. Eso sería lo que correspondería. Ahora, si la asamblea simplemente aprueba un incremento y ya, sin hacer los ajustes necesarios, y mañana se presenta un daño en la copropiedad, pues tendremos que ver ese daño a quién perjudica. Si perjudica a la copropiedad en sí, pues no habrá a nadie a quien reclamarlo, porque fue la asamblea la que asumió el riesgo. Pero si por no aprobar determinado gasto se le genera un daño individual a otra persona, esa persona va a demandar a la copropiedad y la copropiedad va a perder un dinero, va a tener que pagar unos servicios. Y ahí son los propietarios. Entonces, vuelvo al ejemplo que le puse. Dicen, no, ¿cómo vamos a aprobar personal salvavidas? No, eso no lo aprobemos. Mañana, lamentablemente, se ahoga un niño. Pues para eso tenemos la póliza de seguro. La póliza dice, yo le cubría ese riesgo, pero si usted tenía la garantía del personal salvavidas, no se lo pago. ¿Quién termina pagando esa indemnización? La copropiedad. ¿Y la copropiedad quiénes son? Pues todos los propietarios. Entonces, ellos terminan respondiendo por el error que cometió. Ejemplo, segundo, fácil. No contratemos vigilancia, contratemos conserjes. ¿Y qué van a hacer? Pues lo mismo que el vigilante, eso nadie viene a cuidar. Nadie viene a darse cuenta, a verificar eso. Viene la superintendencia y multa. Qué pena, está terrible en Cali. Viene la superintendencia y multa. ¿Quién paga la multa? La copropiedad. ¿Y la copropiedad quién es? Pues los mismos propietarios. Entonces, lo ideal aquí es explicarle eso a la asamblea. Señores, no se trata de no incrementar o de desincrementar. Tranquilos, si quieren solo incrementemos el 5, no hay problema, pero un momento. ¿Qué servicios vamos a eliminar para que nuestro presupuesto de gastos solo suba el 5%? Entonces, eliminemos un rondero. Perfecto, está subiendo solamente el 10. ¿Qué más eliminamos? No, pues entonces no hagamos 3 brigadas de aseo semanales, estoy poniendo un número loco, sino que hagamos solamente 2. Ok, disminuyó al 7%. ¿Qué más eliminamos? No, pues entonces se me ocurre que la piscina la cerremos toda la semana y solo la abramos los fines de semana. Listo, y sí ya nos dio el 5. Entonces mire cómo les dio el 5%, pero tuvieron que suprimir 3 servicios. Entonces la asamblea dice, ok, suprimimos los 3 servicios y solo incrementamos el 5, o lo contrario, ahí se dicen, no, ¿cómo se le ocurre que nos vamos a quedar sin vigilantes? No, pues ¿cómo nos vamos a quedar sin piscina? No, pues ¿cómo vamos a dejar de hacer aseo? Bueno, señores, entonces están convencidos de que la única opción es subir el 23. Esa es la manera como hay que explicarle a la asamblea qué es lo que sucede. Realmente la decisión que se tomen pues va a generar consecuencias, pero esa autonomía decisoria pues no va a eliminar la obligación de garantizar la operación adecuada de la copropiedad, realmente. Entonces, eso es como en síntesis. Bueno, hay otro tema y frente aquí ya más bien sobre el buen actuar del administrador, porque puede ocurrir que dentro de las asambleas, buscando aliviar el bolsillo de los copropietarios, adopte decisiones que pues obviamente reduzcan los ingresos o eliminen rubros esenciales del presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría o cómo debería actuar el administrador cuando la asamblea adopta decisiones contrarias a la sostenibilidad financiera de la copropiedad? Yo pienso, Camilo, que muy similar a lo que le contesté en la respuesta anterior. Él tiene que ser claro, absolutamente claro.
Y aquí yo reclamo algo de los administradores y es no permitan que el afán de una asamblea haga tomar una decisión equivocada. Lamentablemente nuestra cultura es todo es rápido. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Usted llega a un banco y hay 3 personas haciendo fila y usted dice, me voy a demorar un resto. O sea, uno quisiera que todo fuera inmediato, que no fuera solo en el mundo y que uno pudiera hacer las cosas ya. Así no funciona la vida. En la vida hay que tomarse tiempo para todo. Esto pasa en las asambleas. La gente quiere llegar a una asamblea que es una sola vez al año y salir en 45 minutos. No, así no funciona. Si usted vive en propiedad horizontal, tenga claro que es su deber asistir al menos a una asamblea al año y dedicarle todo el tiempo que sea necesario a conocer su copropiedad, a saber qué ha pasado con su copropiedad, a saber cómo se manejaron financieramente los recursos, que eso es la aprobación de estados financieros, a conocer qué es lo que necesita su copropiedad para funcionar bien, que eso es el presupuesto, y luego hacer unos nombramientos. En ese punto del presupuesto, el administrador se debe detener y decirle a los propietarios, un momento, comprendan que esta copropiedad requiere para su adecuado funcionamiento, para su buena operación, este mínimo de gastos. Si usted no me aprueba este mínimo de gastos, yo no voy a poder operar bien. Yo no le voy a poder brindar un buen servicio. Yo no voy a poder cumplir con la ley. Tómese ese tiempo, créame, no son más de 10 o 15 minutos, donde le explica, pero le explica con cifras, donde le muestra, es que señora, los servicios públicos, mire, aquí está, ¿recuerda cuando vi el estado financiero? Pues, como nos pusimos cuidado, pero mire, en el estado financiero nos gastamos 35 millones de pesos, no podemos presupuestar por debajo de eso. Señora, tenemos 4 vigilantes. Si queremos tener el mismo servicio, nos cuesta esto porque es la tarifa. No podemos presupuestar por debajo de eso. Los ascensores, no podemos dejar de hacerle mantenimiento porque son un medio de transporte vertical que genera una responsabilidad en la copropiedad si hay un accidente. Si yo no le hago mantenimiento al ascensor y hay un accidente, tengo que pagar. Que para eso está el seguro. No. El seguro me exige unas garantías. El seguro sí me cubre, pero si yo le hago mantenimiento. Si yo no le hago mantenimiento, no me paga la póliza del seguro. ¿Y cuánto puede costar un accidente de un ascensor? Millones. Pero eso es lo que repito, el administrador está en el deber de explicar. Si el administrador solamente deja que de un pupitrazo le aprueben un incremento sin analizar el presupuesto, esa negligencia es de él y esa negligencia la paga él. Realmente es que importante es que el administrador, pues obviamente deje constancia, tanto, o sea, advierta técnica y financieramente, pues explicando los riesgos de desfinanciamiento o inclusive de incumplimientos contractuales. Obviamente su deber no es confrontar a la asamblea, pero sí más bien actuar de forma diligente, con transparencia y pues dejando evidencia de que informó oportunamente las consecuencias, ¿sí o no? Claro, y mira que es muy importante la grabación. Nosotros Ujú. no le ponemos mucho cuidado a esas grabaciones, porque en las actas, pues uno trata de no transcribir la totalidad de lo que se dice, sino solamente las propuestas y las decisiones. Eso es lo que la ley exige. Pero uno debe dejar constancia de que hay una grabación de esa asamblea, y en esa grabación debe quedar la intervención del administrador. Ahora, en el acta también se puede dejar la reseña. El administrador explicó ampliamente el presupuesto de gastos y la asamblea fue la que decidió un porcentaje diferente. Así es, doctor. Bueno, el tiempo nos apremia. Hablemos un poco sobre la suspensión del decreto que incrementó el salario mínimo y sus efectos en la propiedad, porque vemos que muchas personas pues interpretaron que esta suspensión es como una reducción automática de las cuotas de administración. Bueno, Entonces, es desde el una punto muy... de vista jurídico, ¿qué implicaciones realmente genera esta suspensión pues, a las cuotas de la administración, doctor? Ok, hagamos un poquito, o sea, volvamos un poquito atrás, devolvamos el tiempo unos días. El 1 de enero, todos quedamos sorprendidos
con un incremento del salario mínimo del 23%. Con subsidio de transporte del 23.7%, pero lo que me interesa es que el incremento del salario mínimo fue el 23%. Cuando sabíamos que íbamos a tener una inflación de más o menos el 5%, que finalmente fue del 5.2%, pero nadie esperaba un 23%. El problema para la propiedad horizontal es que, como te lo dije al comienzo, a partir del 1 de enero nos sube el servicio de vigilancia y nos sube el servicio de aseo porque está ligado a salario mínimo. Entonces, la copropiedad, para poder funcionar en enero adecuadamente, necesita incrementar las cuotas de administración de manera provisional a partir del 1 de enero. Entonces, los administradores, previendo esta situación, de años atrás, le han pedido a las asambleas que autoricen un incremento provisional a partir de cada 1 de enero. Y claro, basados en esa autorización previa de las asambleas, el 2 de enero, el 3 de enero, el administrador ya estaba mandando la nueva cuenta de cobro, la nueva factura, con el incremento, en muchos casos, del 23% del salario mínimo. ¿Por qué digo en muchos casos? Porque hay copropiedades donde el incremento es solamente del IPC. O sea, hay copropiedades que dicen, aumente, y óigame bien, no se me van a perder, provisionalmente, que en este hemos tenido, digamos, muchos detractores diciendo, el que aprueba el incremento en la asamblea no puede haber incrementos por parte del administrador. Un momento. Es cierto que quien aprueba el presupuesto es la asamblea. Nadie quita eso. Pero la asamblea misma, la asamblea, puede autorizar a la administradora que cada 1 de enero haga un incremento provisional de la cuota, mientras esa misma asamblea decide cuál va a ser el presupuesto definitivo. Entonces, por eso los incrementos provisionales a partir del 1 de enero son legales. Pero volviendo al tema, las asambleas se han dividido entre aquellas que dicen, hombre, lo que se necesita es el incremento del salario mínimo, aprobemos ese, y otras que son más conservadoras dicen, si no aprobamos un incremento provisional, pero solo del IPC. Entonces, aquellas que solamente aprobaron el incremento provisional del IPC, digamos que en esta pregunta no caben, porque a ellos les siguen cobrando mientras la asamblea no se realice y no se apruebe el presupuesto definitivo con el IPC. Las que caben en tu pregunta son aquellas que desde el 1 de enero incrementaron con el salario mínimo del 23%, porque ahí es donde, con la suspensión del decreto, creyeron los propietarios que les iban a devolver plata. Entonces dijeron, pero es que el salario mínimo se cayó, entonces el administrador ya no me puede cobrar con el 23%. Pero cuidado, porque técnicamente el salario mínimo no se ha caído. Lo que el Consejo de Estado dijo fue, yo acepto la demanda, me voy a tardar un tiempo en decidir de fondo, aún no voy a decir si es legal o es ilegal el decreto del salario mínimo, pero mientras estudio la demanda en este año, voy a dictar una medida cautelar de suspensión del decreto. Entonces, lo que le voy a decir al gobierno es, ese decreto queda suspendido, ya no podrá seguirse cobrando el 23% del salario mínimo. Pero, como no lo puedo dejar suspendido y dejar a los colombianos sin salario mínimo, le ordeno a usted, gobierno, que dicte un nuevo decreto provisional. ¿Por qué provisional? Porque tendrá efecto desde el día que lo dicte hasta el día que se tome una decisión definitiva en relación con el decreto. Y hasta el día que se diga si el decreto era legal o no. Entonces, por eso es provisional. Y le dice, dicte un nuevo decreto. Y para que no nos vamos a quedar eternamente con el anterior, tiene 8 días para dictarlo. En esos 8 días seguirá rigiendo el decreto viejo. Es decir, que seguirá pagando el salario mínimo del 23%. Cuando usted dicte el nuevo, pues ya miramos cuál es el valor que usted va a dictar y se empezará a cobrar a partir de ese día el nuevo. Pero concretamente, hasta hoy que no se ha dictado el nuevo decreto, nos siguen con, el salario mínimo sigue siendo el 23% y las cuotas de administración que se incrementaron con el salario mínimo siguen siendo del 23% el aumento. Ahora, cuando se apruebe el presupuesto, ya se dirá
si se incrementa al 23, si se incrementa al 25, si se incrementa al 18, lo que la asamblea diga. Y la asamblea determinará cómo cobrar ese retroactivo, que este cobró de más, pues devolver un dinero, y si falta dinero, pues cobrar ese nuevo retroactivo. Pero concretamente tu pregunta, a hoy la suspensión del salario mínimo no ha tenido ningún efecto en la propiedad horizontal, porque hasta el momento en que estamos haciendo este webinar, sigue siendo el mismo salario mínimo que se decretó el 28 de diciembre. Excelente esa aclaración, doctor Gustavo, realmente, porque algunos copropietarios inclusive han considerado en el caso de que se expida un nuevo decreto con un porcentaje inferior, la copropiedad podría estar obligada a reducir las cuotas. Entonces, más bien podríamos afirmar que, digamos que cualquier ajuste derivado de la suspensión es más como una facultad y no una obligación para la copropiedad, ¿verdad? No necesariamente, Camilo. Si eventualmente el gobierno dijera mañana o pasado mañana que disminuya el 20%, no, para el parecer no va a ser. Es decir, pareciera pues que como que lo van a dejar en lo mismo. Según escucha uno, pues, no es que uno lo esté inventando, es que el presidente salió diciendo, yo ya me reuní con Que los va a gremios mantener. y los gremios dicen que lo mantengamos. Entonces, a uno, qué pena, es decir, yo no me quiero burlar, sino que es que uno termina no entendiendo este país. Es decir, todo el mundo pegó el brinco cuando lo implementaron el 23. El Consejo de Estado, en una decisión jurídica, dice suspendámoslo. Y cuando lo suspenden, todos los que han dicho que el 23 no, ahora dicen, no, bueno, pues sí, el 23 está bien. Es como que no comprenden qué es lo que pasa. Pero en concreto lo que le quiero decir es que eventualmente lo disminuyera, entonces aquellas copropiedades que están cobrando provisionalmente con el 23 tendrían que empezar a cobrar con el 20 hasta el día que hagan su asamblea. Si por el contrario lo dejan igual, pues no hay nada que hacer. Ahora, lo importante del incremento definitivo del salario será cuando se haga la asamblea, porque será en la asamblea donde se diga cuál será el incremento de la cuota de administración, con base en ese definitivo salario mínimo que se dice. De acuerdo, doctor. Bueno, ya cambiando un poco el tema, nos queda claro. También hay incertidumbre frente al tema de los mecanismos de control en la propiedad horizontal, ya que pues muchas personas creen que existe una entidad estatal que supervise de manera permanente a los administradores de propiedad horizontal. Entonces la pregunta es, ¿en Colombia existe una autoridad administrativa que vigile de manera general a los administradores de propiedad horizontal? No existe, lamentablemente. Tengamos claro, para hacer un poco de pedagogía, que Colombia se divide en tres ramas del poder público. La rama legislativa, que es la que hace las normas, la rama administrativa, que es el gobierno, el Estado, y ese Estado vigila también a algunos particulares. Entonces el Estado, por ejemplo, tiene la superintendencia de sociedades, que vigila a las sociedades comerciales. Tiene la superintendencia de industria y comercio, que vigila a quienes ejercen actividad comercial. Y tiene, por poner otro ejemplo, la superintendencia de vigilancia, que vigila a las empresas de seguridad privada en Colombia. Y así una cantidad de superintendencias. Lamentablemente ninguna de esas superintendencias es competente para dirimir conflictos que se presenten entre los copropietarios y los administradores. Entonces nosotros de parte del gobierno no tenemos ninguna vigilancia. Pero nos queda una alternativa. No es que el administrador no tenga control, nos queda la rama judicial, que son los jueces aplicando las leyes que hace el Congreso. Entonces, si yo tengo un conflicto con mi administrador, porque hay unos malos manejos administrativos, porque no está dándole buen uso a los ingresos, porque no está cumpliendo con sus obligaciones, entonces yo lo puedo demandar ante un juez. El juez examinará los hechos, examinará las pruebas y tomará una decisión. Y podrá condenar a ese administrador a pagar los perjuicios que haya generado con su incumplimiento. Entonces, repito, control sí hay, solo que no hay control que esperan los propietarios,
que es a través de un mecanismo aparentemente fácil, que es una superintendencia, o sea, una queja donde yo no necesito abogado, sino que simplemente voy y pongo la queja y eso se va solito. Eso no existe, pero sí existe un control judicial que, aunque no requiere abogado, seguramente por la cuantía, pues si yo no tengo abogado, eso no lo voy a entender cómo funciona y no va a poder marchar. Pues nosotros realmente hemos enviado el mensaje que ese control, cuando hay inconveniente con el administrador, pues principalmente debe ser interno, a través de la asamblea, el consejo de administración, la revisoría fiscal, si existe. Y ya digamos que si se presentan irregularidades y estas continúan, pues ya los conflictos pues deben resolverse inicialmente, pues como lo mencionamos, dentro de la copropiedad, y de persistir, pues acudir a la vía judicial como bien lo ha manifestado su merced, y pues conforme está establecido también en la ley 675 del 2001. Yo estoy de Eh, acuerdo, Camilo, me parece muy válido lo que se está planteando. Puede haber un control interno, eso es posible, la ley no lo elimina. Como puede haber también una eh, solicitud de conciliación ante un centro de conciliación. Eso todo eso es válido, ¿verdad? Nadie dice que no. Solo que esos mecanismos quedan a la voluntad de las partes. O sea, no se le puede imponer al administrador una solución a ese conflicto, ni se le puede imponer una obligación. El consejo no se lo puede imponer, la asamblea no se lo puede imponer. Si él no acepta, no hay solución a ese conflicto o a esa responsabilidad. Si se va a un centro de conciliación, lo mismo, no se le puede imponer la solución. En cambio, cuando yo acudo al juez, o al menos acudo a un árbitro que cumple funciones jurisdiccionales, ahí ya no dependo de la voluntad de las partes, sino que es el juez el que dicta una sentencia o es el árbitro el que dicta un laudo, y ese es de obligatorio cumplimiento. Entonces, por eso es que le hago la diferencia entre cómo resolver los conflictos. Pero le insisto, no significa que no sea válido intentarlo a través de un mecanismo interno. Perfecto, doctor. Bueno, yo creo que ya para finalizar y ya después de revisar todo el tema responsabilidades, competencias, efectos presupuestales, pues es importante cerrar con una idea clara que ayude pues a normalizar el incremento pues de las cuotas. Sabemos que en el marco de la ley 675, ¿cuál debería ser ese mensaje central para entender que el incremento de las cuotas de administración no es una decisión arbitraria, sino una consecuencia del cumplimiento legal y operativo de la copropiedad? Yo pienso que es volver al comienzo, Camilo. Si usted compró un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, no compró solo una casa, no compró solo su apartamento, usted compró también unas zonas comunes. Usted es dueño de las zonas comunes. Y como dueño de las zonas comunes, está obligado a mantenerlas en buen estado de funcionamiento, a que permanezcan siendo funcionales y que si dejan de funcionar, usted las deba reponer. Está obligado a pagar por unos servicios que la copropiedad considera necesarios. Entonces, está obligado a pagar por un servicio de vigilancia, está obligado a pagar por un servicio de piscinero, está obligado a pagar por un servicio de aseo. Cuando usted toma conciencia de que esa es su obligación, porque es dueño de los bienes comunes, es más fácil que usted apruebe la cuota de administración que se requiere para la prestación de su servicio. Mientras usted no tenga claro el concepto de la propiedad horizontal y el concepto de copropiedad sobre los bienes comunes, usted no va a entender. Entonces, ¿a usted le parece que es que la asamblea no es sino un poco de viejitos que van a gastarse la plata y aprobar incrementos para que el administrador como un loco derroche? Porque ese es el decir de la gente. Ah, es que el administrador más bien no gastar la plata aquí en esta copropiedad, inclusive utilizan términos más fuertes, aquí todos se lo roban, porque no entienden el funcionamiento de la propiedad horizontal. Entonces mi mensaje real es: conozca qué es vivir en propiedad horizontal, o conozca qué es tener un local comercial, una oficina o una bodega en una propiedad horizontal, y cuando usted conozca eso, va a comprender por qué está obligado a pagar cuota de administración y cómo esta puede incrementarse o disminuirse de acuerdo con los servicios que usted está dispuesto a obtener.
De acuerdo, doctor Gustavo. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Responderlas rápidamente, una respuesta rápida. El Grupo Inmobiliario Valle nos pregunta, buenas tardes para todos, ¿por qué Vigilancia incrementa el salario mínimo cuando estas personas estudian para prestar este servicio y ganan un poco más de este salario? Muy buena pregunta. Aprovecho la oportunidad. La realidad es que los eh, funcionarios de las empresas de vigilancia ganan el salario mínimo o tal vez un poquito más del salario mínimo, pero es porque ellos tienen como base el salario mínimo y como su servicio lo prestan en horarios nocturnos, en dominicales o festivos, prestan más de 44 horas a la semana, entonces a ellos muchas veces se les pagan cuotas extras, o mejor, horas extras. Me quedé con las cuotas de la alimentación. Se les pagan horas extras. Pero a ellos no solamente se les paga eso, a ellos también se les pagan cesantías, primas, vacaciones, eh, uniformes, dotaciones, permisos, afiliación al sistema de seguridad social, creo que ya dije cesantías, y todo eso genera unos costos. Entonces, por eso las tarifas no solamente cubren el salario del trabajador, sino todos los costos operativos, y por esa razón la superintendencia fija el salario mínimo como factor a tener en cuenta para calcular el valor de la prestación del servicio. Bueno, me pareció súper clara la respuesta. No sé si le quedó claro a Grupo Inmobiliario. Bueno, tenemos Silvia Cortés, nos pregunta, un conjunto estatus solicitan evaluar la visibilidad de cambiar vigilancia a conserjería hasta la automatización completa. ¿Sería legal? Bueno, yo quiero empezar por decir que el servicio de conserjería no es ilegal. Usted puede contratar servicio de conserjería. Lo que sucede, y esto téngalo muy claro, una cosa es el servicio de conserjería y otra muy distinta es el servicio de vigilancia. Los conserjes no pueden prestar servicios denominados vigilancia. ¿Y qué es un servicio de vigilancia? Por ley, el control de acceso es un servicio de vigilancia. Entonces, cuando el vigilante, como lo dije al comienzo, le dice a una persona, un momento, ¿usted para dónde va? Hay un audio por ahí que está interrumpiendo. Cuando el vigilante, cuando la persona que está en la portería le dice a usted, señor, un momento, no puede ingresar. Por favor, deme su nombre y dígame para dónde va. Ah, voy a confirmar que permitan su ingreso. Llama. Ah, sí, señor, bien pueda siga. Eso que hizo, así de simple, que se demoró un minuto, es un control de acceso. Y ese control de acceso se llama vigilancia. Y para que eso se preste, debe serlo por una persona que pertenece a una empresa de seguridad con licencia de funcionamiento. El conserje no puede hacer eso. El conserje lo máximo que puede hacer es estar ahí en la portería. Llega alguien, le abre la puerta, no le pregunta para dónde va, lo deja seguir y le pierde el rastro. Porque él no puede ni hacer control de acceso ni vender un servicio de seguridad previendo que esa persona no vaya a generar un daño en la copropiedad. Él no lo puede hacer. El conserje no puede hacer rondas, porque la ronda lo que busca es generar una sensación de que el sitio está siendo custodiado, que el sitio está siendo vigilado. Él no lo puede hacer. El conserje puede recibir una correspondencia, pero no la puede custodiar. El conserje no puede custodiar la correspondencia hasta entregársela a su propietario, porque eso se llama vigilancia. Y eso solamente lo puede hacer una persona acreditada dentro de la superintendencia. Entonces, eso lo deben tener muy claro, porque la respuesta de muchas conserjerías es que contratar conserjería en Colombia es legal. Somos unas empresas constituidas, tenemos un gremio. ¿Sí? Nadie les discuta que no sea legal. Los contratos son válidos, pero no para prestar servicios de vigilancia, sino para prestar otro tipo de servicio. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas, vamos a responder la última. Las otras revisaremos si las podemos responder en otra oportunidad
ya por respeto al tiempo. Eh, Guzmán Portilla nos pregunta, en algunas copropiedades está establecido en el reglamento el incremento provisional y automático mientras la Asamblea General de Copropiedades decide el incremento definitivo de la cuota de administración ordinaria basado en algún parámetro como IPC o salario mínimo. En otros casos, la decisión viene de una asamblea de un año anterior. Sí, creo que más que una pregunta fue una afirmación. Y tiene razón. Eso es legal hacerlo. Si insisto, lo dije hace un momento, se ha discutido mucho si eso es legal o no, bajo el argumento de que la única que puede aprobar el presupuesto es la Asamblea. Sí, es cierto que la única que puede aprobar el presupuesto es la Asamblea, pero es que ese incremento provisional no es una aprobación del presupuesto por parte del administrador, es la ejecución de una decisión de la Asamblea que, previendo que sus gastos sí se incrementan desde el 1 de enero y la Asamblea se hace solamente en febrero o en marzo, entonces autorizan que la cuota, insisto, provisionalmente crezca conforme al IPC o al salario mínimo para tener un mejor flujo de caja. Pero ese no será el incremento definitivo, por eso lo llamo provisional. El incremento definitivo será el que apruebe la Asamblea cuando se someta a su consideración el presupuesto y con el voto favorable de la mitad más uno lo apruebe. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, por compartirnos este espacio, por aclararnos las inquietudes que teníamos desde el gremio. También ya está presente Mario, que también va a decirle algo. No, pues qué más que Gracias. decir que la claridad que tiene Gustavo es absoluta. Es un espacio que lo teníamos presupuestado para 1 hora y afortunadamente se nos fue un poquito más largo, aprovechando el aguacero que está cayendo allá en Cali. Ojalá cese pronto porque sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. Agradecerle especialmente a Gustavo, a todas las personas que se conectaron durante todo el webinar. Tuvimos una alta asistencia. El tema es supremamente importante. Creo que la claridad que tuvimos hoy va a resolver muchísimas dudas. Seguramente hay otras que no alcanzamos a responder por temas de tiempo. Con mucho gusto nos las pueden hacer llegar a la federación y en ese orden se las podemos ir respondiendo. Mil y mil gracias y pues las invitaciones que les hicimos al inicio. Bueno, algo y una reflexión final que yo pienso hay de todo esto y es que las cuotas de administración muchas veces se ven como un gasto adicional, evidentemente lo es, pero recordemos que la cuota de administración que pagamos, bien como inversionistas, bien como propietarios de un inmueble, es lo que ayuda a que nuestro patrimonio se mantenga en buenas condiciones. La administración, uno debería pagarla, hay un ruido, no sé si vamos a cerrar el micrófono, pero la administración uno debería pagarla con ganas, con interés, con amor, porque finalmente eso es lo que está haciendo que nuestro conjunto, nuestro edificio se mantenga en óptimas condiciones y asimismo, pues nuestro inmueble, que finalmente es un patrimonio, pues pueda generar valor. Recuerden que un inmueble, una propiedad que está bien mantenida, genera un valor muy importante y asimismo, el que quiere vender, vi un comentario respecto al tema de arrendamiento y compra, pues se vuelve trascendental. Yo puedo tener un inmueble espectacular, pero si yo lo estoy arrendando, vendiendo y ingresa el cliente a la copropiedad y ve unas zonas comunes descuidadas, pues seguramente o no me lo van a comprar o me van a pedir o a solicitar que el valor se reduzca. Entonces, pues la invitación es a mm, ser muy precavidos, ser muy conscientes de lo que se va a revisar en la asamblea, como bien lo mencionó Gustavo y Camilo en esta oportunidad. Asistamos este año con la atención, bien sea que se demoren, ojalá no todo el día, pero el tiempo que se demoren en esta ocasión. Y ya por último, pues recordarles las invitaciones que tenemos, que nos consulten, porque durante todo este año vamos a seguir teniendo temas de carácter muy importante, temas de información estratégica para ustedes en los diferentes segmentos que tenemos en la federación que representamos.
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp, en nuestro La, newsletter semanal, la renta en mensual. LinkedIn y así, adicionalmente que puedan también estar atentos de nuestros eventos y que puedan participar. Les agradecemos mucho. Prontamente les vamos a estar informando en nuestro próximo webinar de Punto Inmobiliario con un tema de alto interés para ustedes. Gustavo, Camilo, mil gracias y a todos nuestros participantes en este webinar, un saludo muy grande y que estén muy bien. Gustavo, mil gracias. Con mucho gusto. No sé si Muchas estoy bien con gracias, el micrófono. don Mario. Pero muchísimas, no, gracias a Gracias. ustedes, Mario, Camilo, a ti. De Excelente. verdad, una vez más, gracias por el espacio y quedo a sus órdenes. Cuando necesiten algo, nuevamente aquí estaré. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Gustavo. doctor Gustavo. Abrazo grande. Feliz tarde Hasta para luego. todos. Muchas gracias, feliz tarde. Que estén muy bien.